Persiguiendo el Jade, capítulo 95. Tras un día de marcha, llegaron al territorio de Chonzhou. Fan Chanyu se dirigía al campamento militar y no podía seguir llevando a Changning consigo indefinidamente. Anteriormente, mientras buscaba a Changning en Jinzhou, había ayudado a las autoridades locales a desmantelar varias guaridas de bandidos de la montaña que traficaban con mujeres y niños. Por ello, recibió una generosa recompensa. Con el dinero alquiló un pequeño patio en un pueblo cercano y alojó allí a Changnin, contratando a una campesina sencilla y honrada para que se ocupara de sus necesidades diarias a cambio de un salario. Como medida de precaución adicional, dejó atrás a Xie Kui y se lo llevó y solo se llevó a Xie Wu al campamento militar. Esto era común entre los soldados destinados fuera de la frontera durante largos periodos. La mayoría tenía una familia en las ciudades fronterizas y podía reunirse con ella cuando no estaba en servicio. Una vez que todo estuvo organizado, Fan Chanyu se alistó formalmente en el ejército de Jinzhou por recomendación del gran tutor Tao. Sus hazañas anteriores, interceptar y eliminar a 13 exploradores enemigos, constituían méritos militares sólidos a los ojos del ejército de Jinzhou, y posteriormente también había dado muerte al general rebelde Chi Hu en el desfiladero de la primera línea, lo que le facilitó obtener un rango. Sin embargo, de camino al campamento, el gran tutor Tao le preguntó de repente: «Muchacha, ¿prefieres tener un grupo de subordinados que te obedezca pero no sean cercanos a ti, o prefieres entrenar personalmente a unas pocas personas de confianza?» Fan Chanyu había presentado la brutalidad del campo de batalla. Si no fuera por aquellos que eran verdaderamente cercanos, ¿quién arriesgaría su vida para protegerlo? Los generales de ejército habían ascendido en el escalafón militar, desde jefes de escuadra hasta jefes de pelotón, precisamente porque se habían ganado la confianza de sus soldados y compartían con ellos lazos de vida o muerte. Este vínculo es el que impulsaba a sus tropas a lanzarse sin temor a las batallas junto a ellos. Incluso cuando el poder militar cambiaba de manos, los soldados rasos se inclinaban más por apoyar a los generales a los que seguían que por obedecer a la distante autoridad imperial. Fan Chanyu no era particularmente inteligente, pero tampoco era tonta. Rápidamente sopesó los pros y contras y respondió: «En el campo de batalla necesito gente en la que pueda confiar y que me cubra las espaldas». Su implicación era clara. Eligió la segunda opción. El gran tutor Tao se acarició la barba y sonrió. «Eso coincide con mi opinión. Eres nueva en el ejército y no estás familiarizada con su funcionamiento. Si te asignan un puesto de algo rango precipitadamente, sin subordinados de confianza, solo serás objeto de envidia con un título vacío. Es mejor mantener un perfil bajo e ir paso a paso y construir una base sólida». Con estas palabras, Fan Chanyu se dio cuenta en el mejor de los casos podría empezar como jefa de escuadrón en el ejército. Bajo el sistema militar del Gran Jin, 5 soldados formaban un escuadrón, 10 un pelotón, 5 pelotones una compañía, 10 compañías un batallón, 5 batallones un regimiento tenía mínimo 500 soldados, aunque el límite superior era flexible. Varios regimientos combinados formaban un ejército. La jerarquía militar era compleja. Algunos puestos ostentaban tanto rango como autoridad real, y otros tenían rango pero no poder, y otros tenían autoridad sin rango oficial. Por ejemplo, el líder de un batallón que comandaba 100 soldados era llamado centurión y técnicamente no tenía ningún rango oficial, pero ejercía un poder práctico considerable. En el campo de batalla, 100 soldados podrían lograr mucho. Históricamente, muchos generales de renombre se ganaron su fama como centuriones al realizar hazañas notables en combate. Fan Chanyu fue asignada a las fuerzas de Taipei-ji tras la derrota anterior en la que los rebeldes inundaron la zona a las afueras de Lunchen.
El ejército de Tang Peiji, recién reclutado, compuesto por 20.000 hombres, sufrió casi 3.000 bajas durante el ataque sorpresa de los rebeldes en noche lluviosa, y otros 1.000 fueron enviados con el gran tutor Tao para entregar suministros al desfiladero de primera línea. Mientras Tang Peiji dirigió tropas restantes para sitiar Chonzhou, el gran tutor Tao lideró a 1.000 hombres que, tras reunirse a los refuerzos de Changzhou en el desfiladero de la primera línea y adquirir experiencia en múltiples enfrentamientos con los rebeldes bajo la tutela de los veteranos de Changzhou, habían madurado rápidamente. Los pocos cientos de sobrevivientes que regresaron eran ahora soldados curtidos en batalla. Tang Peiji tenía la intención de dispersar a esos hombres y reasignarlos entre los nuevos reclutas para entrenar a las tropas recién llegadas. Tras asediar a Lunchen, se enfrentó una vez más a las fuerzas del príncipe de Shanxi, pero sufrió grandes pérdidas. No fue hasta que Jin Jinwan llegó con refuerzos de Jinzhou que se atrevió a relajarse. Apenas 10.000 reclutas novatos bajo su mando no podían permitirse el lujo de mantenerlos inactivos. Ahora que las fuerzas principales de Jinzhou mantenían la línea, quería entrenar a sus nuevas tropas lo más rápido posible. Cuando el gran tutor Tao se acercó a él para recomendar a Fan Chanyu para su alistamiento, Tang Peiji aceptó sin dudarlo. Si Fan Chanyu no hubiera interceptado y matado a esos 3 exploradores, Lun Chen habría caído y habría tenido que aceptar la ejecución. Dijo, esa joven logró matar a Chi Hu. Tal ferocidad es rara incluso entre los hombres. Tener semejante talento en mi mando es una verdadera fortuna. Pero el gran tutor Tao respondió, el jade debe pulirse para convertirse en una gema. Dejemos primero que se forje aún más. Fan Chanyu fue asignada a las filas. Descubrió que no había empezado como soldado raso, ni siquiera como jefa de escuadrón. Fue nombrada directamente jefa de escuadrón, al mando de 49 hombres. Para su sorpresa, Xie Wu fue asignado a su unidad. Los soldados bajo su mando, al darse cuenta de que su jefa de escuadrón era una joven de aspecto delicado, comenzaron a susurrar entre ellos. ¿Qué hace una mujer en el ejército? El superior inmediato de Fan Chanyu, Wu Baiu, era un hombre bruto, corpulento y barbudo, alto e imponente como una torre de hierro. Los oficiales al mando de los nuevos reclutas habían sido transferidos del ejército regular de Jinzhou. Cuando supo que una de las jefas del escuadrón era mujer, casi se ahoga de rabia. Delante de las tropas espetó, la hija de algún general debe estar aquí para buscar gloria otra vez. ¿Por qué no la nombran capitana y la rodean de guardaespaldas? Si la meten en mi unidad, aunque sea de raspón, mis décadas de servicio habrán sido en vano. Sus palabras pretendían poner a Fan Chanyu en su sitio. Una persona susceptible, humillada públicamente de esa manera, probablemente renunciaría en el acto. Era precisamente el resultado que Gu Baoyu esperaba. Al fin y al cabo, ya fuera hija de un general o hijo de un alto funcionario enviado para adquirir experiencia, ninguno de ellos quería lidiar con tales responsabilidades. No se les podía disciplinar, no se les podía regañar y en el campo de batalla habría que arriesgar la vida para protegerlos. Si resultaban heridos, las consecuencias serían terribles, sin mencionar que los campos de batalla eran impredecibles y la muerte era algo común. Si les sucedía algo, los superiores exigirían cabezas y toda la unidad sufriría las consecuencias. Así, pues, cuando los hijos de la nobleza eran enviados al ejército para entrenamiento, los generales tenían una regla tácita: darles un título nobiliario, instalarles una tienda de campaña y asignarles guardaespaldas para proteger a esos pequeños tesoros. No les hace falta mérito alguno. Simplemente hay que evitar los errores. Una vez finalizado su entrenamiento, se les atribuirían algunos logros insignificantes y se les enviaría de vuelta ilesos. Ese era el resultado ideal. En cuanto a las hijas de familias militares que buscaban experiencia, la mayoría conocía las artes marciales y sentía pasión por ellas, pero eran demasiado ingenuas.
matar a unas pocas personas no era comparado con la terrible realidad de la guerra. A estas hijas a menudo las joyas de la corona de sus generales. Nunca se les permitía enfrentarse a un peligro real en el campo de batalla. Casi siempre el número de enemigos que mataba eran insignificante en comparación con los soldados rasos que morían protegiéndolas. Por lo tanto, durante las batallas reales, los generales de alto rango rara vez permitían que estas jóvenes de familias de militares participaran en el combate. En cuanto a esos jóvenes amos inútiles, merecían aún menos ser mencionados. Los únicos descendientes de familias militares que ganaron verdaderamente el respeto de los soldados rasos fueron aquellos que ascendieron de rango paso a paso, basándose en auténticos logros militares. El ejército no reclutaba mujeres soldados, por lo que Wu Baiyu supuso que Fan Chanyu se había alistado por contactos. Siendo él mismo un artista marcial, su respiración pausada le indicó de que estaba entrenada. Esto solo avivó su ira, pues sospechaba que intentaba emular a aquellos descendientes de familias militares que habían empezado desde abajo. Le importaba un bledo las ambiciones desmedidas de los demás, pero si esas ambiciones podían costarle la vida a él y a sus hombres innecesariamente en el campo de batalla, las despreciaba. Sin ser consciente de estos sentimientos subyacentes, Fan Chanyu se mantuvo serena e incluso cuando Wu Baiyu la desafió abiertamente, no había rastro de vergüenza en su rostro mientras permanecía allí con confianza. No tenía motivos para enfadarse por malentendidos ajenos. Xie Wu la defendió. La líder del escuadrón Fan luchó en el desfiladero de primera línea, mató a Chi Hu y se ganó su puesto en las filas gracias a sus méritos militares. Ante esto estallaron murmullos entre las tropas. Desde que se alistaron todos habían oído hablar de la temible reputación de Chi Hu, un monstruo que se deleitaba devorando carne cruda y bebiendo sangre humana, cuyos martillos con púas se habían cobrado no menos de 800 vidas. ¿Podría esta esbelta joven que tenían adelante, vestida con el uniforme de los soldados de Jinzhou, haber matado realmente a Chi Hu? Hu Bao Yu volvió a examinar a Fan Chanyu como si estuviera evaluando si realmente poseía el coraje necesario para matar a Chi Hu. Alguien que había visto a Fan Chanyu cargando rocas durante la construcción de la presa gritó inmediatamente: «Conozco a la líder de escuadrón Fan. Cuando trabajaba en la presa del río arriba en Jinzhou, bajó de la montaña con piedras que pesaban más de 300 jin, sin sudar». Ante semejante evidencia, las miradas de los soldados hacia Fan Chanyu se volvieron aún más reverentes. Xie Wu quería mencionar sus hazañas de caza de osos, pero como no las había presenciado personalmente, podría sonar un alarde. Al ver el respeto que las tropas sentían por Fan Chanyu, se contuvo. Wu Baiyu le preguntó a Fan Chanyu: «¿Con qué arma eres experta?». Tras pensarlo un momento respondió: «Un cuchillo de carnicero». Algunos soldados no pudieron reprimir sus risas ahogadas. La expresión de Wu Baiyu se ensombreció. «¿Vas a las batallas con un cuchillo de carnicero, ladrón?». Fan Chanyu asintió sinceramente. Otra oleada de risas ahogadas recorrió la multitud. Wu Baiyu estaba ahora completamente furioso, convencido de que era imposible que ella hubiera matado a Chi Hu. Puso que alguien había inventado el logro para mejorar su reputación, una práctica bastante común. Ya no le importaba respetar su dignidad. «Bien», rugió apretando los puños como sacos de arena y su aura brutal se desplegó. «Veamos qué puede hacer tu cuchillo carnicero. Vamos». Los soldados, que nunca esperaron tal entusiasmo en el primer día de la reorganización, estallaron en vítores y gritos de ánimo. El alboroto llamó tanto la atención de los generales que se encontraban en la plataforma. Tan Peyi preguntó: «¿Qué está pasando allí?». La formación de Fan Chanyu estaba ubicada en la parte trasera del campo de entrenamiento. Desde la plataforma elevada solo se podía ver un denso grupo de figuras sombrías en cuadros perfectos, lo que hacía imposible discernir lo que estaba sucediendo al fondo. Un guardaespaldas respondió de inmediato:
Este subordinado irá a comprobarlo. Apenas se había marchado cuando llegó otro guardia para informar. General, le ha visitado el joven maestro Li. Tan Peiji preguntó: ¿A qué joven maestro Li? El guardia se secó el sudor y respondió: nieto del gran tutor Li, el joven maestro de Li Huan. Tan Peiji miró inmediatamente al gran tutor Tao. El gran tutor Li había asumido el cargo 2 años después de la renuncia de Tao. Si bien lideraba la facción de Qiliu, la mitad de los funcionarios de la corte eran sus discípulos, lo que lo convertía en una figura que parecía destinada a rivalizar con Wei Yan. Comentó: después de que el marqués de Wuhan fuera a Kanchen para sofocar a los remanentes de los rebeldes, los suministros militares de la corte se entregaron por vía fluvial. Li Huan, que también funge como supervisor del ejército, ha venido a verificar los suministros. Debería estar buscando al señor He, pero en cambio ha venido a verme, probablemente por el bien del gran tutor. ¿Podría recibirlo, gran tutor? El gran tutor Tao simplemente sonrió. Ya que este joven sabe que estoy aquí, evitarlo hoy no servirá de nada mañana. Reunámonos con él. Me gustaría ver qué clase de hijo ha criado ese viejo Li. Tan Peiji le ordenó entonces al guardia: tráelo. En cuestión de segundos, Li Huan, vestido con una túnica de erudito de color azul pálido, fue escoltado por los guardias. Al igual que Gong Sun Jin, era un erudito, pero sus rasgos eran más sencillos en comparación. Sin embargo, se asemejaba a una taza de té suave, sutil al principio, pero cada vez más refinado. Su singular porte recto y gentil lo hacía parecer el discípulo más refinado al lado de un sabio. Su mirada se posó inmediatamente en el tutor Tao, de cabello plateado, con una reverencia respetuosa, y lo saludó cordialmente. Este hombre rinde homenaje al gran tutor. Luego su mirada a Tan Peiji, que estaba a su lado, y añadió: y al general. Dada la antigüedad y el antiguo rango del gran tutor Tao, era natural que se dirigiera primero a Li Huan, sonriendo al joven que tenía delante, y dijo: te pareces a tu abuelo en su juventud. A primera vista, este anciano casi pensó: de alguna manera había rejuvenecido con los años. No estaba claro si se trataba de una simple broma o si tenía un significado más profundo. Li Huan simplemente sonrió levemente y respondió: la salud del abuelo ha empeorado en los últimos años. No puede igualar el vigor del gran tutor. El gran tutor Tao se acarició la barba y rió entre dientes. Este viejo disfruta el ocio con tantas montañas y ríos hermosos aún por descubrir, y sin preocupaciones sobre mis hombros. Por supuesto que soy más despreocupado que tu abuelo. Li Huan dijo: eso se debe únicamente a que el gran tutor Tao supo cuándo dar un paso atrás. El abuelo suele decir que si pudiera poseer aunque la mitad de tu sabiduría, estaría satisfecho en la vida. La sonrisa del gran tutor Tao permaneció, y las profundas arrugas de su rostro se acentuaron aún más mientras bromeaba. Este viejo se siente cada vez menos satisfecho con la edad, con discípulos que llenan la mitad de la corte. ¿Acaso su conocimiento todavía no es suficiente? Li Huan mantuvo su sonrisa cortés y su tono aún amable. La mitad de los funcionarios de la corte palidecen en comparación con los pilares del Estado, como el marqués de Wuhan. Tan Peiji era un hombre rudo, pero habiendo ascendido a su posición, no era ningún ingenuo. Cuando más escuchaba su conversación, más extraña le parecía. Justo cuando estaba considerando si intervenir y cambiar de tema, el guardia que había enviado antes regresó corriendo y jadeando. El guardia saludó y dijo: general, se trata de un oficial de 100 familias y su escuadrón femenino participando en una contienda marcial. Li Huan pareció sorprendido. ¿El general Tang tiene mujeres sirviendo bajo su mando? Fan Chanyu había sido recomendado para unirse al ejército por el gran tutor Tao.
Tan Penji no estaba seguro si debía ocultar este hecho temporalmente cuando escuchó los vítores atronadores que estallaron desde la retaguardia de la formación militar. Le Juan miró en esa dirección aparentemente intrigado. ¿Podemos observar por la competición de artes marciales del ejército? No existía ninguna norma que prohibiera la presencia de espectadores, y Tan Peiyee no podía inventarse ninguna sobre la marcha, solo pudo apretar los dientes y decir sí. Los vítores ensordecedores estallaron cuando Fan Chanyu ejecutó una proyección del hombre perfecta, enviando a Wu Baiyu por los aires. Wu Baiyu había estado desafiando a puño limpio, y ella no podía intimidarlo precisamente. Después de todo, la última persona que había luchado con ella con una sola mano mientras blandía un cuchillo de deshuesar fue Si Chen. La caída fue sólida. Wu Baiyu se agarró la cintura bien haciendo una muestra de dolor mientras se ponía de pie tambaleándose. Mirando a Fan Chanyu que estaba cerca, gruñó: soy mejor con una espada que con los puños. ¿Te atreves a coger un arma y volver a pelear conmigo? Chanyu aceptó de inmediato. Claro. Poco después trajeron un estante para armas. Wu Baiyu eligió una espada Shangwe. Chanyu también era muy hábil con los sables de mango largo, pero teniendo en cuenta la multitud, no quería avergonzar demasiado a Wu Baiyu. Tras pensarlo un poco, cogió dos enormes martillos de hierro. Los martillos tenían mangos cortos y, a diferencia de las espadas, no dejaban heridas profundas con un solo golpe. Si contenía su fuerza, podía intercambiar algunos golpes más con él. Sin que ella lo supiera, su figura esbelta, más pequeña que la mayoría de los hombres, junto con su complexión dulce e inofensiva, mientras blandía dos pesados martillos, creaban una imagen completamente extraña. Wu Baiyu blandió su espada con un silbido feroz, rugiendo mientras cargaba. Chanyu no atacó al principio, sino que esquivó el golpe. Al ver sus ágiles movimientos, a pesar de los martillos, la confianza de Wu Baiyu flaqueó frustrado. Gritó: «¡Deja de esquivar! ¡Recibe mi golpe!». Chanyu obedeció, y cuando la hoja se estrelló contra su rostro, los soldados que observaban jadearon de horror. Aunque Si Wu confiaba en sus habilidades, vigilaba atentamente cada uno de sus movimientos. Si surgía algún peligro, intervendría de inmediato. Wu Baiyu se dio cuenta demasiado tarde que su ataque era imparable y que Chanyu ni siquiera intentaba bloquearlo. Un sudor frío le empapó la espalda. Fuera o no la hija del general, su presencia allí significaba un poderoso respaldo. Matarle accidentalmente sería su fin. Un estruendo ensordecedor resonó haciendo agujerar los tímpanos. La hoja descendente quedó atrapada entre los dos martillos, deteniéndose en el aire. Las manos de Wu Baiyu temblaban violentamente por el impacto. Tenía las palmas entumecidas y doloridas. El sudor le corría por la frente. Los que estaban cerca vieron cómo Chanyu había atrapado la hoja con los martillos, pero los que estaban atrás dudaban que semejante golpe pudiera detenerse tan fácilmente. Los murmullos se extendieron. ¿Acaso Wu Baiyu la está tratando con indulgencia porque es guapa? ¿Perder la dignidad por favor de una belleza? Yo haría lo mismo. Entonces Chanyu soltó los martillos. Atrapada entre ellos, la hoja de la espada ancha de Wu Baiyu se hizo añicos como el hielo, tintineando mientras los fragmentos se esparcían por el suelo. El silencio se apoderó al instante, tanto en el interior como en el exterior del campo de entrenamiento. Incluso el soldado que antes había sospechado que Wu Baiyu estaba siendo indulgente con ella tragó saliva con dificultad. Destrozar una espada ancha en caída libre con un solo golpe de martillo, ¿qué clase de fuerza monstruosa se requería para eso? En medio del silencio sepulcral que reinaba fuera del campo de entrenamiento, se oyeron aplausos de repente. Fan Chanyu giró la cabeza y vio al gran tutor Tao, a Tan Peiyee y a un grupo de oficiales que se acercaban, entre ellos Li Huan. Como el general al mando, tratándose de un campo de entrenamiento, les correspondía a Tan Peiyee hablar. Elogió: «Una exhibición impresionante. Merecen una recompensa». Los soldados vitorearon a Fan Chanyu, que había realizado saludos militares durante su servicio en el ejército.
Ella juntó los puños imitando el saludo y dijo: esta humilde oficial le da las gracias al general. Li Juan, al reconocerla, pareció genuinamente sorprendido. Me preguntaba cuál de las oficiales del general Tang podría ser tan formidable. Así que es la señorita Fan. Fan Chanyu no tenía ni idea de por qué estaba en Chonzhou, pero recordó que era un funcionario, lo saludó debidamente, dirigiéndose a él como señor Li. No solo el gran tutor Tao, sino que Tan Peiji parecían desconcertados. ¿Ustedes dos se conocen? Li Juan sonrió con gracia. La señorita Fan me salvó la vida una vez. Fan Chanyu respondió rápidamente. No fue más que un pequeño favor. Xiegu, que había estado entre los 100 jinetes de Sichen, trajo de vuelta al condado de Qinping, recordaba claramente que Fan Chanyu protegiendo a Li Juan. Al observar la actitud sutilmente ambigua de Li Juan hacia ella, frunció el ceño profundamente. Li Juan no le sorprendió en absoluto la reservada cortesía de Fan Chanyu. Desde que supo quién era, le pidió ayuda para investigar los registros de la muerte de sus padres. Siempre se había dirigido a él respetuosamente como señor Li. Dijo: «Qué afortunada coincidencia ha sido este viaje. Cuando partiste sola hacia Chonzhou diciendo que buscabas a tu hermana menor, dejaste a la tía Zhao en la oficina de la prefectura de Jinzhou. Cuando yo salí hacia Chonzhou, la anciana, preocupada por ti, me rogó que la trajera aquí para que te encontrara». Entre atónita y encantada, Fan Chanyu exclamó: «¿Tía Zhao?». Li Juan asintió con una sonrisa. «Actualmente se está quedando donde yo me alojo». Los militares acababan de terminar de reorganizar las listas ese día. No había ningún ejercicio programado, por lo que los soldados podían solicitar permiso para la tarde. Una vez concluida la reorganización, Fan Chanyu solicitó medio día de permiso para llevar a la tía Zhao de vuelta al patio que había alquilado. Como era de esperar, Xiegu pidió permiso para acompañarla. Mientras los dos subían al carruaje de la familia Li, Li Juan miró a Xiegu con una expresión aún cálida y amable y preguntó sin malicia: «¿Puedo preguntar quién es este joven?». Fan Chanyu venía de los rangos más bajos del ejército y, como mujer militar, ya se enfrentaba a un escrutinio excesivo. Revelar su relación con Si Chen solo complicaría las cosas, aunque Xiegu quería que ese zorro sonriente se alejara. Sabía que no debía causarle problemas a Fan Chanyu. Con rigidez respondió: «Soy el asistente personal de mi jefe de escuadrón». Al oír esto, Li Juan soltó una leve risita, manteniendo su semblante siempre amable e inofensivo, y dirigiéndose a Fan Chanyu le dijo: «Felicidades, señorita Fan. Con su destreza marcial sin duda logrará grandes cosas en el ejército». Fan Chanyu respondió: «Solo espero la paz en el mundo». Cuando finalmente se encontraron con la tía Zhao, la anciana vio a Fan Chanyu con su uniforme militar y, al enterarse de que se había alistado en el ejército, rompió a llorar y la abrazó con fuerza. Xiegu lo siguió durante todo el camino. Donde quiera que estuviera Li Juan, él también estaba allí. Li Juan notó la inexplicable hostilidad del joven hacia él, pero aún así solo le dedicó una sonrisa cortés. Fan Chanyu llevó a la tía Zhao de vuelta al pequeño patio que había alquilado. Como la distancia era considerable y los pueblos de los alrededores habían quedado devastados por la guerra, lo que hacía imposible conseguir un carruaje, Li Juan se ofreció a que su cochero los llevara parte del camino. De regreso, Xiegu se sentó afuera del cochero mientras Fan Chanyu y la tía Zhao charlaban dentro del carruaje, poniéndose al día sobre lo que había sucedido durante su separación. Xiegu mantuvo los oídos bien atentos todo el tiempo, temeroso de perderse ni una sola palabra sobre este tal Li. Cuando llegaron al pequeño patio, Channing, que no había visto a la tía Zhao mucho tiempo, dejó escapar un fuerte grito y se arrojó a los brazos de la tía Zhao, sollozando descontroladamente. La tía Zhao, al recordar el terror de la desaparición de Channing, no pudo evitar llorar también. Fan Chanyu consolaba a jóvenes y ancianos mientras Xiegu intercambiaba una mirada con Xiekui, aprovechando la oportunidad mientras preparaba la
en la cocina, le contó rápidamente a Kui sobre su encuentro con Li Juan ese día. Esta noche escribe una carta y haz que el halcón Gerifalte se la entregue al marqués, le dije. Amasando la masa en un recipiente con más fuerza, añadió indignado. Ese chico guapo tiene intenciones con Nuestra Señora.